Increíble revelación. Con solo 5, esta chica transformó su cita gracias a un CEO sorprendente. Valentina miró su cocina desordenada, las sillas desiguales y la mesa cubierta de bocetos e ideas medio elaboradas. La desilusión la abrazaba como una manta pesada. Había gastado sus últimos 5 euros en ingredientes para una cena que, en su mente, sería la oportunidad de brillar, de mostrar que su vida no era solo un catálogo de fracasos. Una cena para un desconocido que, a través de una cita a ciegas, podía cambiar su mundo. Pero, ¿qué podría ofrecerle? ¿Acaso un par de platos sencillos compensarían su escasa experiencia en el circuito de diseño gráfico y su pasado de clases trabajadoras? La presión del momento le hizo dudar. Quería impresionarlo, querido sentirse valiosa, aunque solo fuera un par de horas. El temor a que lo que viera de ella estuviera amplificado por la tristeza de su ambiente familiar la consumía. Una cocinita escueta, con muebles heredados que llevaban más historias de lucha que de lujo. Se repitió una y otra vez que no podía dejar que su contexto definiera quién era. Con cada trozo de cebolla que picaba, su mente se llenaba de imágenes de lo que podría ser su futuro en el diseño, murales vibrantes, espacios renovados donde la belleza no solo existiera para la élite, sino para todos. Pero la duda siempre volvía, ¿su lugar en ese mundo realmente existía? Preparó la comida, tratando de canalizar su pasión por el diseño en cada plato. Mientras servía la pasta, pensaba en Alejandro, el CEO al que en su mente había idealizado. Su carisma, su éxito. ¿Podría ser un trampolín, la oportunidad que tanto deseaba? Y sin embargo, los fantasmas de los prejuicios la acosaban. ¿Qué pensará al ver mi hogar? ¿Pensará que no encajo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El timbre sonó, y su corazón se aceleró. Abrió la puerta y ahí estaba él, con esa sonrisa que parecía iluminar el pequeño pasillo. La conversación fluyó, pero una sombra se cernía sobre Valentina. Hablaban de sueños, de proyectos, de ambiciones. Sus ojos se encontraban y el aire entre ellos chisporroteaba como electricidad. Pero en lo profundo, la angustia crecía. Alejandro era un constante recordatorio de su lugar en el mundo, uno del que se sentía excluida. Mientras él compartía historias sobre su startup, Valentina, incapaz de callar su inseguridad, comenzó a imaginar el momento en el que tendría que mostrarle sus propios trabajos. Cada vez que sonreía, las palabras atascadas en su garganta parecían volverse más pesadas. Y cuando él pronunció que admiraba a las personas que luchaban contra la adversidad, el miedo la abordó de nuevo. ¿Podría ser ella una de esas personas a sus ojos, o solo una más en la larga lista de quienes no logran cruzar ese umbral de reconocimiento? Pero no podía dejar que lo supiera. Tenía que hacerse fuerte, abrir su alma, su corazón. Así que, en el momento en que sus miradas se entrelazaron, Valentina sintió que ese instante era un campo de batalla. Las dudas salían a la superficie, amenazando con arruinarlo todo. ¿Y si no era suficiente? En su pecho, el eco de sus propias expectativas la gritaba que debía demostrar su valía. Mientras las horas pasaban y el plato de pasta se enfriaba, comenzó a preguntarse si algún día podría alejarse de su historia, como un ave que sale del nido, y, por fin, volar más allá de sus límites. El primer impulso de Valentina fue sonreír y tratar de ocultar su incertidumbre, pero a cada palabra de Alejandro su pecho se apretaba más. Las historias de éxito parecía que resonaban en cada rincón de su mente, donde sus propios sueños habían sido aplastados por las expectativas ajenas y por una vida llena de sacrificios. Se preguntaba si su pasión por el diseño,
Solo una simple ilusión entre las sombras de su pasado tendría alguna relevancia para él. Con un gesto calculado, decidió que era hora de hablar, por fin, de su propio mundo. Me gusta el diseño gráfico, confesó, sintiendo que el aire se tornaba espeso con su declaración. Notó la forma en que Alejandro levantó una ceja, un brillo de interés en sus ojos. He estado trabajando en algunos proyectos, pero no son nada comparado con lo que haces tú. El CEO la observó, su mirada cambiando de curiosidad a una especie de contemplación estratégica. ¿Por qué no me muestras esos proyectos?, preguntó con tono amable, pero firme. Valentina sintió que el abismo de la inseguridad se estaba agrandando. Tenía en sus manos un par de bocetos, las primeras versiones de un mural que soñaba plasmar en su barrio. ¿Y si no eran lo que él esperaba? Se sintió atrapada entre la necesidad de compartir y el deseo de ocultar. Mientras luchaba con su decisión, rebatía su miedo en un monólogo interno. ¿Era el momento para mostrar su trabajo? ¿Había hecho lo suficiente para ser digna de su atención? Pero entonces, una chispa de determinación comenzó a emerger. Si realmente quería avanzar, no podía seguir escondiéndose en la sombra de sus propios temores. Tomando una decisión rápida, se levantó y fue hacia su escritorio. Abrió un cajón desordenado y sacó los dibujos. Su pulso se aceleró y su respiración pareció quedar atrapada mientras se dirigía de nuevo a Alejandro con los papeles temblorosos en su mano. El silencio se instaló en la habitación, una enorme expectación vibrante que la invadía. Alejandro estudió sus dibujos, la formalidad en su actitud rompió con la ansiedad palpable de Valentina. Pasaban los segundos y ella contaba el latido de su corazón, preguntándose si estaba a punto de ser juzgada. «Estos son ideas para un mural que quiero hacer en el parque», dijo, intentando sonar casual mientras su voz temblaba ligeramente. Cuando finalmente levantó la vista, vio la expresión en el rostro de Alejandro. No estaba amargado o decepcionado. En cambio, su rostro mostraba admiración, un brillo que hizo que el corazón de Valentina latiera con esperanza. «Esto es realmente inspirador», expresó él. «Tienes un estilo único. ¿Alguna vez has pensado en presentarle esto a alguien? Podrías encontrar oportunidades». Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, estallando en ecos de posibilidades que nunca antes había considerado. ¿Era realmente posible que pudiera llevar sus proyectos a la realidad? ¿Que su voz pudiera ser escuchada? La cena continuó entre conversaciones sobre diseño y creatividad, una danza de ideas que sacudía la base de su ego. A medida que avanzaban sobre sus visiones, Valentina empezó a sentir que su vida no era solo un collage de fracasos. Era, de hecho, un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas experiencias. Cuando la noche llegó a su fin, Valentina se despidió, sintiendo que una puerta se había entreabierto. Pero, a medida que se cerraba la puerta tras Alejandro, la duda volvió, inundando su mente. ¿Era suficiente? ¿Cómo podía avanzar sin sentir que todo lo que había logrado era un engaño? Con la determinación apuntando como una brújula en su interior, hizo una promesa a sí misma, no dejar que una cena, por más notable que fuera, definiera su potencial. Estaba decidida a explorar esa nueva senda, pero no saltando al vacío sin red, debía prepararse para las oportunidades, aun cuando el miedo a fracasar la acechaba. Mientras se sentaba en la mesa, mirando los bocetos, comprendió que lo que había hecho esa noche era solo un primer paso. La vida, al igual que el diseño, requería perseverancia y coraje. La idea de avanzar le parecía emocionante, pero también había un dilema oculto: ¿podría realmente satisfacer sus propias expectativas, las que ella misma, y no otros, había impuesto? La vida de Valentina estaba a punto de tomar un giro inesperado y desafiante, pero antes de avanzar, debía enfrentar el siguiente obstáculo que la aguardaba. La verdadera pregunta ahora era: ¿cómo podría transformar su potencial en contacto real y reconocimiento en un mundo que parecía indiferente a su lucha por brillar? Valentina se despertó con un sentimiento de resolutividad que pulsaba en su interior.
El día anterior había sido un punto de inflexión, un pequeño destello de esperanza en un mar de incertidumbre. Sin embargo, la ansiedad seguía acechando. La preocupación sobre cómo actuar a partir de esa conversación con Alejandro la mantenía en un estado de alerta constante. Decidir no dejar que las opiniones ajenas definiesen su valía era un paso, pero estaba claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras su café goteaba en la máquina, su mente se enfocaba en los próximos pasos a tomar. ¿Debía cantar sus méritos en voz alta o, por el contrario, jugar el juego de la modestia? La presión de avanzar ese pequeño guiño le susurraba que cada decisión contaba. Sabía que Alejandro había visto potencial en sus dibujos, pero eso no era suficiente. Ella necesitaba un plan, algo tangible que le permitiera llevar sus ideas desde los bocetos en su mesa hasta el mundo exterior. Sin pensarlo más, tomó su laptop. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Su meta era presentar un pequeño portafolio digital que no solo incluyese sus bocetos, sino también un enfoque claro de su visión creativa y lo que deseaba lograr con su arte. A medida que tecleaba, se sentía más convencida de que había algo de verdad en ella que merecía ser expresado. La pasión que había estado reprimida durante tanto tiempo parecía despertar de su letargo. Como si el universo estuviera sintonizando con su energía, recordó una invitación que había recibido para una exposición local de arte emergente. Aunque anteriormente había descartado la idea de asistir, la posibilidad de mostrar sus trabajos en un ambiente así brillaba con un nuevo resplandor. Valentina se detuvo un instante, sintiendo el cosquilleo de la adrenalina. Cada paso que daba hacia la realización de sus sueños le dejaba una sensación de control que antes le había parecido esquiva. Siguió trabajando en su portafolio durante horas, sumergida en el diseño, la selección de colores, las emociones que cada trazo quería comunicar. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que no solo había creado un conjunto de imágenes, había construido la representación de su voz, un reflejo de su esencia. Miró la pantalla con satisfacción, pero una nueva pregunta tomó forma en su mente, ¿y ahora qué? Decidir asistir a la exposición sería otra frontera a cruzar. Empezaba a notar que el camino hacia la autovaloración venía acompañado de una creciente responsabilidad. La idea de presentarse no era solo un acto de valentía, era un acto de autenticidad. Sin embargo, también sentía el peso del miedo, el temor a no ser bien recibida, a que su trabajo fuera ignorado. Una vez más, el dilema entre el deseo de mostrar su arte y el miedo al fracaso se enfrentaba en su interior. Sin embargo, recordando las palabras de Alejandro, esa chispa interna que había encendido la noche anterior la empujó. Decidió que no se trataría solo de asistir, tomaría una parte activa y propondría algún proyecto en colaboración con otros artistas noveles. La idea de compartir un espacio creativo, donde cada visión fuese una parte del todo, la hacía sentir menos sola en su viaje. Cuando miró por la ventana, el sol comenzaba a caer, iluminando los edificios de la ciudad. Se sintió absorbida por la energía vibrante que emanaba de cada rincón. Aquella misma energía ya no era solo un eco de inseguridad, sino un recordatorio de que la acción era lo que podría liberarla. Con cada momento que pasaba, la motivación creció, Valentina estaba lista para dar el siguiente paso. Sin embargo, a medida que su ánimo se elevaba, un pensamiento inquietante se coló en su mente, implacable, ¿y si la exposición resultaba ser un completo desastre? La incertidumbre danzaba en sus pensamientos, mientras su determinación se fortalecía. Sin embargo, ante cada potencial rechazo, había una oportunidad, y eso era lo que necesitaba aferrarse. Con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, comenzó a trazar un plan. Pero justo cuando se sentía lista para avanzar, se detuvo. Había una decisión previa que no podía ignorar, ¿debería invitar a Alejandro a que viera su trabajo antes de la exposición? Él, con su reconocimiento, podría ofrecerle una perspectiva invaluable, pero también podía ser su siguiente gran miedo disfrazado. La balanza entre el deseo de recibir apoyo y el temor a la crítica parecía pendular sin cesar.
Enfrentarse a Alejandro de nuevo no sería solo un desafío personal, sería una confrontación con todo lo que temía y anhelaba. Con el corazón latiendo en su pecho, Valentina se dio cuenta de que su tiempo para actuar había llegado y que, independientemente de la respuesta, debía avanzar. Después de todo, estaba comenzando a entender que el miedo no era el enemigo, sino un signo de que estaba realmente empezando a vivir. La pregunta que ahora se formaba en su mente era claro, ¿tendría el valor para dar el paso y abrirse a Alejandro, o dejaría que la duda la reteniera una vez más? Con esta incertidumbre, comenzó a escribir un mensaje, preparándose para un momento que, ella sabía, podría cambiarlo todo. Valentina dejó que sus dedos danzaran sobre el teclado mientras formulaba el mensaje a Alejandro. Su respiración se aceleraba, cada palabra era un acto de desnudarse emocionalmente. La pantalla la miraba en blanco como un espejo cruel, reflejando no solo su arte, sino su vulnerabilidad en la búsqueda de un camino claro. Se sentía expuesta, como si cada letra que escribía fuera una declaración de intenciones. Finalmente, apretó enviar y sintió una mezcla de liberación y pavor. Lo que había comenzado como un simple intento de compartir su trabajo se había convertido en una declaración profunda de que estaba lista para conectar, para ser vista. Sin embargo, los minutos que siguieron se sintieron eternos. La ansiedad se arrastró de vuelta a su lado, cuestionando su decisión. ¿Por qué había dejado que su necesidad de validación la llevara a buscar aprobación externa? ¿Era un paso hacia el crecimiento o un retroceso hacia sus inseguridades? Mientras sus pensamientos giraban, recibió una notificación. Hecho, decía el mensaje de retorno de Alejandro. Todo lo que había logrado construir sobre la duda se desmoronó instantáneamente. Se quedó sentada, tambaleándose entre el aliento contenido y la posibilidad de una respuesta inminente. Este momento era un quiebre. Una rendición a la esperanza, aunque el miedo seguía acechando, dispuesto a llevarla de vuelta a la parálisis. Decidió que no podía dejar que el momento se desvaneciera. Se levantó de la mesa, caminó hacia su estudio y miró sus obras esparcidas a su alrededor. Cada pieza resonaba con su espíritu, cada trazo había sido un intento de capturar una parte de sí misma. Valentina sintió un ardor en el pecho. Pensó en lo que realmente significaba ser artista en un mundo que a menudo parecía no valorar la expresión auténtica. Era un viaje solitario y, sin embargo, en esa soledad había una fuerza que comenzaba a solidificarse. Con renovada energía, regresó a su laptop. Se propuso crear una presentación para la exposición que le ayudara no solo a captar la atención de otros, sino también a reafirmar su visión. Se sumergió en el trabajo, organizando sus conceptos, creando un hilo narrativo que conectara la esencia de cada pieza. Este clic dentro de ella significaba no solo prepararse para mostrar su arte, sino asumir la responsabilidad de ser su propia voz en un universo a menudo ruidoso. La noche transcurrió entre ilustraciones y poesía. Cuando finalmente se detuvo, el orgullo la invadía. Había logrado plasmar en imágenes no solo lo que quería mostrar, sino también lo que había aprendido sobre sí misma en este proceso. La claridad se acomodó en su interior, había descubierto una parte de su autenticidad al confrontar sus temores y al mismo tiempo hacer tangible su pasión. Sin embargo, el miedo a la reacción de Alejandro seguía pulsando por debajo de su autoconfianza renovada. Cuando finalmente vio que él había leído su mensaje y respondió con un "me gustaría ver tus trabajos, cuando podremos reunirnos", la incertidumbre que había estado evitando se desbordó. ¿Qué significaba esto para su camino a seguir? ¿Era la apertura que buscaba o simplemente un nuevo foco de ansiedad? Se dio cuenta de que cada encuentro estaba impregnado de expectativas, de la necesidad de ser comprendida y validada. Pero, por encima de todo, debía recordar que cada conversación era una oportunidad para compartir su esencia, sin importar el resultado. Con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y temor, se dio cuenta de que alejarse de la duda significaba adoptar la vulnerabilidad como un camino hacia la fortaleza. Ya estaba escribiendo la historia de su vida, y esta vez el capítulo que se avecinaba prometía ser transformador.
A medida que se preparaba para su reunión con Alejandro, una nueva inquietud emergió: ¿sería capaz de mostrar sin temor su verdadera voz, o dejaría que la inseguridad empañara otra vez su brillantez? Las respuestas estaban ahí, a la vuelta de la esquina, esperando ser descubiertas. Valentina respiró hondo el día de la reunión con Alejandro. El sol se filtraba a través de la ventana del café donde habían acordado encontrarse, creando un ambiente cálido y luminoso, quizás demasiado brillante para el torbellino de emociones que la invadía. Miró a su alrededor, tratando de enfocar su mente en lo que estaba por venir: una oportunidad, un desafío y, al mismo tiempo, un riesgo. Mientras esperaba su llegada, la mente de Valentina corría de un lado a otro, revisando mentalmente cada obra que había decidido presentar. Había pasado noches enteras refinando su presentación, y aún así, la inquietud la mantenía al borde del colapso nervioso. ¿Mostraría lo suficiente? ¿Había dejado claro lo que sus obras representaban? La voz interna que había silenciado los últimos días comenzaba a gritarle que quizás, un vez más, no era lo suficientemente buena. Cuando finalmente vio a Alejandro entrar, una tormenta de contradicciones se desató dentro de ella. Su porte seguro, acompañado de una sonrisa amable, le dio la bienvenida, pero también avivó la pequeña chispa de inseguridad que aún latía en su pecho. Se saludaron con un gesto de cordialidad. Él tomó asiento frente a ella y comenzaron a charlar sobre temas triviales. Valentina se esforzaba por mantener la conversación ligera, pero no podía evitar que la ansiedad le oprimiera el pecho. Con un gesto entusiasta, Alejandro hizo referencia a la idea de la creatividad como parte del proceso empresarial. Esto resonó en Valentina, quien había llegado a comprender que su arte podía ser tanto un vehículo de expresión como una recompensa profesional. Pero, a cada instante de diálogo, otra parte de ella se sentía pequeña y vulnerable, sobre todo cuando nuevamente mencionó que estaba ansioso por ver sus obras. El momento llegó. Valentina conectó su laptop a la pantalla del café y mostró las imágenes una a una. Al principio, el silencio de Alejandro fue casi abrumador. Su rostro se mantenía impasible mientras miraba cada pieza, como si estuviera evaluando no solo el arte, sino también a la artista detrás de él. Valentina sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Sin embargo, cuando Alejandro comenzó a hablar, su voz rebosaba sinceridad. Esto es impresionante, Valentina. Hay una profundidad en tu trabajo que habla de tu viaje personal. A medida que él describía lo que cada pieza evocaba en él, la confianza en Valentina comenzó a resurgir. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando su arte, sino que estaba compartiendo una parte crucial de sí misma. Con cada palabra de Alejandro, la vulnerabilidad que había temido se transformó en un motivo de orgullo. Se dio cuenta de que había logrado conectarse a través de su arte, y que su vulnerabilidad no la debilitaba, sino que la alimentaba, creando una conexión genuina. Cuando la reunión finalizó, Valentina sentía que había dado un paso significativo no solo hacia la validación, sino también hacia la aceptación de su viaje como artista. Alejandro le ofreció algunas sugerencias sobre su trabajo y la invitó a exhibir en su galería de arte, una propuesta que la dejó sin aliento. Al salir del café, una nueva perspectiva comenzaba a emerger en la mente de Valentina. Había recorrido un camino de autodescubrimiento y ahora, con cada paso que estaba tomando, se sentía más en control de su narrativa. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud persistía. ¿La atención que había generado era realmente un reconocimiento de su trabajo, o solo sería efímero? Mientras se alejaba, su mente se agitaba, preparándose para enfrentar la próxima etapa de su vida como artista. La verdad comenzaba a asomarse. El verdadero desafío no era solo mostrarse, sino mantenerse fiel a sí misma en el espacio que ahora comenzaba a explorar. ¿Podría enfrentarse realmente a las expectativas, sin permitir que el miedo la retuviera una vez más? Las posibilidades giraban en su cabeza, el futuro intacto y lleno de incertidumbre, lo que la llevó a preguntarse inquieta: ¿estaría Alejandro realmente dispuesto a apoyarla en su carrera, o había algo más en juego que apenas comenzaba a descubrir?
Valentina salió del café con la mente agitada, reflexionando sobre las palabras de Alejandro. Su ofrecimiento era una puerta abierta a la posibilidad de un reconocimiento real, pero a cada momento la duda se entrelazaba con su entusiasmo. Había sentido el impulso de ser vista, de ser validada, pero la intensidad de la próxima etapa la sobrecogía. ¿Podía realmente llenar las expectativas que ella misma había comenzado a forjar? Mientras se dirigía a su estudio, su entorno parecía volverse irrelevante, el zumbido urbano se desvanecía en su mente en un continuo eco de su propia voz, cuestionando y deseando. Cada paso que daba la acercaba a sus obras, y, con ello, a una mezcla de ansias y temores. Mismos sentimientos, distintas superficies. Pensó en cómo cada lienzo que había pintado era un reflejo de su propia lucha, pero ahora sentía que la lucha se extendía hacia afuera, en una virulenta batalla de visibilidad y credibilidad. Al llegar a su estudio, el familiar aroma de la pintura fresca inyectó nueva energía en su interior. Sus cuadros, colgados en diversas etapas de finalización, eran como viejos amigos esperándola, recordándole su viaje personal. Se acercó a la obra más reciente, una pintura abstracta que había comenzado justo antes de su reunión con Alejandro. Las pinceladas caóticas parecían cobrar vida, llamándola a reflexionar. Con un profundo suspiro, Valentina tomó un pincel y comenzó a trabajar en los detalles de la pieza. A medida que la pintura tomaba forma, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la exposición o la exhibición en sí, sino el conocimiento de que estaba trazando su propia identidad artística. La presión de rendir cuentas a alguien más, de tener que demostrar su valía, se convirtió en un aviso interno. La pregunta que siempre había eludido parecía estar de pie, retadora: ¿qué quería realmente ella para su arte? A medida que los colores se mezclaban, Valentina comenzó a vislumbrar que su viaje personal no necesitaba la validación de otros para ser significativo. Con suerte, la exhibición de sus obras sería un reconocimiento, pero su valor no debía medirse solo por la aprobación externa. Comprendió que cada trazo que daba era una declaración de su autenticidad, y esa autenticidad era invaluable. Con esta revelación, se vio motivada a establecer objetivos claros. Decidió que su primer paso sería preparar una serie de obras que encapsularan su contraste, luz y sombra, vulnerabilidad y fortaleza. Quería explorar su historia y mostrarla desde una perspectiva que resonara con otros, pero también con lo que genuinamente era. La noche avanzaba y Valentina seguía creando, sumergida en un silencio que solo se interrumpía por el sonido del pincel contra la tela. Mientras la obra cobraba vida, su mente viajaba al próximo encuentro con Alejandro. Se preguntaba cómo recibiría la evolución de su trabajo y si sus nuevas decisiones abrirían más puertas de las que había imaginado. Pero, al mismo tiempo, una inquietud florecía. ¿Qué pasaría si Alejandro no valoraba este nuevo enfoque? ¿Y si la conexión que había sentido se desvanecía como un susurro en la brisa? La incertidumbre se cernía sobre ella, como un velo, mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de su elección. Valentina sabía que debía arriesgarse por su voz auténtica, aún reconociendo lo poco que encontraba en el futuro. Con cada pincelada, el miedo comenzaba a convertirse en valentía, pero el eco de sus dudas aún persistía. Esta mezcla de ambición y ansiedad creaba una tensión inquebrantable en su interior. Mientras la última pincelada secaba, se preguntó si realmente estaba lista para la revelación que se avecinaba. La exhibición era solo el principio, su verdadero desafío sería exhibir su esencia completa. En la oscuridad, donde el arte comenzaba a hablar, Valentina cuestionó: ¿perdería algo al mostrar su verdadero yo, o simplemente encontraría la libertad que tanto anhelaba? ¿El próximo encuentro con Alejandro marcaría su metamorfosis? La noche concluyó, pero la reflexión no terminó allí. Se sumergió en pensamientos que bailaban entre el miedo y la emoción, preguntándose qué la esperaba en esta nueva fase de su camino. La vida artística le había ofrecido una oportunidad, pero la verdadera pregunta era si podría demostrar su valía sin renunciar a sí misma.
La realidad de su futuro personal y profesional parecía más cercana, pero aún envolta en un aire enigmático, lista para ser descubierta. Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de expectativa y nerviosismo que aún la envolvía como un abrigo demasiado ajustado. Era el día de su encuentro con Alejandro y sabía que no solo tendría que presentar su arte, sino también todas sus inseguridades. Mientras se preparaba, las imágenes de sus obras pasaban por su mente como un carrusel incesante. El espejo reflejaba a una mujer que, aunque insegura, estaba decidida a ser auténtica. Con cada prenda que se colocaba, Valentina se decía a sí misma que su valor no residía únicamente en la opinión de Alejandro. Había elegido ser artista por su propia visión, y eso era innegable. Esa convicción le dio un impulso extra. Pintar era su vida, pero mostrarla era un acto de verdad personal que jamás había osado realizar en pleno, al menos no de esta forma. Con el corazón latiendo fuerte, se dirigió al lugar acordado. Las calles transitadas ofrecían un telón de fondo urbano que parecía sintonizar no solo con su ansiedad, sino también con su deseo de destacar. Valentina sintió cómo la presión aumentaba a medida que se acercaba, cada paso era una confrontación entre su inhibición y su determinación. Al llegar, el ambiente rebosaba de creatividad y energía. Las paredes blancas estaban decoradas con diversas expresiones artísticas y, por un instante, se sintió pequeña pero al mismo tiempo profundamente conectada con el lugar. Se acercó a sus obras, listas para ser vistas por aquellos que podrían interpretarlas. Un nudo en el estómago la acompañaba, pero sabía que esta era su oportunidad. Cuando finalmente vio a Alejandro entrar, una oleada de dudas la invadió. La suave conversación, las miradas interesadas de otros asistentes, todo creaba una atmósfera que podía ser lo que tanto anhelaba, o su mayor miedo hecho realidad. No obstante, en ese instante, Valentina tomó una decisión, enfrentaría sus temores con sinceridad. La charla comenzó, fluyendo en un vaivén que oscilaba entre los elogios y las críticas constructivas. Valentina estaba fascinada por el enfoque de Alejandro, su visión del arte como una conexión entre el creador y el espectador. Pero, más allá de una conversación técnica, Valentina se sintió impulsada a compartir su necesaria vulnerabilidad. Con cada palabra, resaltaba lo que había significaba cada trazo, cada error y cada triunfo a lo largo de su camino. Cuando Alejandro se detuvo y la miró directo a los ojos, pudo sentir el peso de su mirada. La incertidumbre volvió a asomarse. Puede que lo que propusiste no sea lo que todos buscan, dijo él con suavidad. Esa frase la tomó por sorpresa, pero en lugar de paralizarla, la encendió. No había más espacio para las dudas, era el vez de adaptarse a su voz. Lo entiendo, respondió Valentina, pero siento que lo que tengo que compartir trasciende lo cantado. Quiero mostrar lo que significa ser humana a través de mis obras, y eso, a veces, es desordenado y caótico. Un silencio pesado se creó entre ellos, como si el aire hubiera dejado de circular. Alejandro sonrió. Esa es la esencia del arte, Valentina. Mostrarse en crudo. Entonces, ¿por qué no te arriesgas a dar un giro inesperado en tu concepto? A medida que intercambiaban ideas, Valentina se dio cuenta de que su enfoque había cambiado, no se trataba de obsesionarse con la posible aceptación, sino de sumergirse en el proceso creativo sin filtros. La conversación se convirtió en una danza de visiones que abrió puertas en su mente. Valentina podría utilizar esta oportunidad no solo para ser vista, sino para dejar su huella. Al final, sintió que había crecido en una sola noche. Alejandro la había motivado a desafiar su propia percepción del arte. Salió de la reunión con un nuevo enfoque, pero también con una inquietud. ¿Estaba realmente preparada para arriesgarlo todo en esta nueva filosofía? ¿Y si se exponía y, al final, la ausencia de validación seguía estando ahí? Valentina sabía que cada encuentro se convertía en una oportunidad para la transformación. Mientras dejaba atrás el lugar donde todo había empezado, su mente tejía nuevas posibilidades.
La lucha interna no había hecho más que comenzar, y la realidad de lo que estaba por venir la dejaba en un estado de intensa expectativa. ¿Hacia dónde la llevaría esta nueva decisión? ¿Se atrevería a romper las barreras que limitaban su verdadero potencial artístico? La respuesta y la revelación del siguiente paso estaban más cerca de lo que había imaginado. Valentina despertó en medio de una maraña de pensamientos que no se callaban. La conversación de la noche anterior con Alejandro reverberaba en su mente, y cada palabra se sentía como una chispa. De repente, la iniciativa de dar un giro en su arte ya no parecía una idea lejana, sino una transformación posible. Decidida a no dejar que la inquietud la dominara, comenzó a dibujar nuevos bocetos. Cada línea trazada traía consigo una sensación de libertad. Pudo sentir la energía al fluir entre su mano y el papel. Sin embargo, a medida que esbozaba, la sombra de la duda aparecía. ¿Realmente estaba lista para hacer el cambio? Alejandro había encendido una llama, pero el miedo a no estar a la altura seguía acechando. En medio de su creación, recibió un mensaje inesperado de Alejandro: mañana se lleva a cabo una reunión de artistas emergentes. Me gustaría que estuvieras allí. La invitación la dejó paralizada por un instante. No solo se trataba de mostrar su arte de nuevo, sino que se sumaba un nuevo círculo de evaluación, una encrucijada donde su vulnerabilidad podría ser expuesta aún más. El pitido del mensaje interrumpió su trance, y la incertidumbre se convirtió en un dilema palpable. Algunos de los artistas que asistirían eran reconocidos, y el temor latente de compararse con ellos comenzó a construir un refugio mental de resistencia. ¿Qué podría ofrecer con sus obras que los demás no hubieran explorado ya? Al salir a la calle, la noche de la ciudad parecía registrar su tumulto interno. En lugar de encontrar consuelo en la idea de desafiar su voz al mundo, se sintió abrumada por la presión de impresionar. La ilusión de crecimiento personal chocaba con la dura realidad de su miedo a la exposición. Decidió, sin embargo, que no cedería ante esa voz crítica. En su viaje hacia la galería, empezó a conjurar un plan. No se trataría de crear algo que encajara en un molde preestablecido, sino algo que realmente comunicara sus experiencias, obras que capturaran la esencia de su travesía emocional, su humanidad. Era hora de hacer del arte un espejo de su vida. Cuando llegó al lugar, notó que la atmósfera era más desenfadada de lo que esperaba. La gente conversaba animadamente, compartiendo historias y anécdotas creativas. Valentina sentía que cada encuentro era una invitación a abrirse, pero dentro de ella, seguía funcionando un motor de dudas. Sin embargo, al ver una exposición sobre la lucha interna de un artista, recordó lo que Alejandro había dicho: mostrarse en crudo. Debía aprovechar la oportunidad para mostrar su vulnerabilidad como una fortaleza. Tomando un profundo respiro, se acercó a un grupo de artistas. Al inicio, los gestos se sentían torpes, sus palabras titubeaban, pero poco a poco las barreras empezaron a desvanecerse. Fue en esa interacción donde descubrió que muchos compartían miedos y luchas similares. Su voz, aunque suave, empezó a resonar con el eco colectivo de la incertidumbre. Mientras se movía por la galería, una idea fuerte surgió en su mente: no estaba sola. Valentina se dio cuenta de que cada artista presente también estaba enfrentando sus propios desafíos creativos. Era el momento de liberar su voz y conectar. La aceptación no era negativa, era una forma de motivarse en lugar de permitir que la ansiedad la consumiera. Las horas pasaron volando. Con cada paso, Valentina establecía nuevas alianzas, y su deseo de crear sin barreras se avivaba. Al final de la noche, sintió que había encontrado una nueva familia creativa dispuesta a compartir sus miedos y éxitos. Sin embargo, antes de irse, un artista mayor la abordó y le ofreció un consejo que la dejó sin palabras: no temas a la crítica, teme ser invisible. Las palabras le resonaron profundamente en el corazón. Valentina salió de la galería con una carga renovada. El arte no solo la definiría, sino que ahora empezaba a verse como parte de un proceso más amplio, una conversación sin fin.
Pero al llegar a casa, la inseguridad volvió a acecharla, como un eco del pasado. ¿Realmente había capturado lo que quería expresar? Atrapada entre el deseo de innovar y el temor al fracaso, Valentina se planteó una nueva pregunta: ¿qué pasaría si decidiera arriesgarlo todo, derribando su propia percepción de lo que significa ser artista? La incertidumbre estaba a la espera, y el siguiente paso podría ser más trascendental de lo que imaginaba. El amanecer llegó con una claridad inusual que atravesó las cortinas de la habitación, iluminando la mente de Valentina con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Las dudas del día anterior, como sombras que se desvanecían al contacto con la luz, parecían ceder ante la determinación renovada que había despertado en ella. Sabía que debía enfrentarse a su propio miedo, y el primer paso sería sentarse frente a su lienzo y dejar que fluyera todo lo que había aprendido. Con un torrente de energía emergente, Valentina se sentó, pincel en mano, y comenzó a trazar líneas que no eran meras representaciones de la realidad, sino verdaderos reflejos de su interior. Cada trazo era un desafío a la autocrítica, una afirmación de su derecho a existir como artista. El lienzo se convertía en un espacio seguro, un laboratorio donde experimentaba con cada pensamiento, cada emoción. En lugar de buscar la aceptación de un público anónimo, decidía crear para ella misma, para su sanación. La mañana se transformó en una experiencia casi meditativa. Cada color elegido hablaba de su historia, cada forma que emergía del lienzo resonaba con sentimientos profundos y a menudo reprimidos. Valentina empezó a comprender que la lucha interna era parte de su arte, que lo que había pensado como un obstáculo podía ser una herramienta poderosa. El poder de la vulnerabilidad no solo la liberaba, sino que, tal vez, también podía resonar con aquellos que observaban su trabajo. Sin embargo, la autoexploración igualmente desató otro tipo de temores. La invitación de Alejandro seguía en su mente, y la idea de presentarse ante otros artistas con su nueva obra empezaba a parecer intimidante de nuevo. Su intuición le decía que debía enfrentar ese miedo, que sería liberador, pero el eco de la incertidumbre amenazaba con sofocarla. Fue entonces cuando decidió anotar sus pensamientos en un cuaderno, un ejercicio que había descuidado últimamente. Desde un rincón de su interior, surgió un deseo de no solo expresar su arte, sino también de entenderlo. Las palabras que comenzaban a fluir eran una catarsis, las frases revelaban su deseo de conectar, de hacer que el espectador viera su humanidad, a través de la vulnerabilidad, al igual que ella había logrado experienciar en la galería. Después de lo que sintió como un reencuentro con su esencia, Valentina cerró el cuaderno y contempló la obra. Era cruda, inquietante y pura, su alma en forma de arte. Las horas habían volado, y ahora sentía una mezcla de miedo y emoción ante el hecho de compartir su mundo interno. A medida que el día avanzaba, la inminente reunión de artistas no solo ocupaba un espacio en su mente, sino que también la impulsaba a investigar cómo podría presentar su obra. Entonces, una idea brillante surgió, encajando todo en su visión. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que su arte hablara por sí mismo, creara un narrador alrededor de él? Hacer una conexión directa entre su proceso interno y el producto final podría ofrecer una experiencia nueva, no solo para ella, sino para los demás. Estaba decidida a arriesgarse, a desafiar las convenciones que había asumido y permitir que su voz fuera un guía. Mientras organizaba su trabajo, la euforia comenzaba a tomar el lugar de la duda. Con cada paso que daba, se daba cuenta de que la meta no era solo ser vista, sino ser escuchada, reconocida en su autenticidad. Al caer la noche, mientras se preparaba para salir hacia el evento, sintió que el peso de la inseguridad se había transformado en una nada, estaba lista. Con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, su corazón latía con una intensidad renovada. Al llegar, el ambiente vibraba con energía creativa. Pero antes de entrar, su mirada se vio atraída por un cuadro colgado a la entrada de la galería. Aquel, claramente minimalista, le hizo recordar las palabras que había escrito: la vulnerabilidad es la puerta a la conexión. Pero en ese mismo instante, un giro inesperado la enfrentó, un artista famoso, una figura cuya
Crítica podría alzarla o aplastarla, estaba allá. La combinación de emoción y ansiedad se intensificó en su pecho. La oportunidad de brillar y la presión del juicio se cruzaban en una partida de ajedrez emocional. Valentina se preguntó, ¿estaba dispuesta a perderse en la opinión de otros, o aprovecharía el roce con el miedo como el impulso necesario para volar más alto? Mientras respiraba profundamente, aquella conexión interna brillaba con fuerza. Se dio cuenta de que su viaje estaba apenas comenzando, y el siguiente paso podría llevarla a un lugar de transformación que nunca había imaginado. Valentina respiró hondo y cruzó la puerta de la galería, sintiendo cómo la energía vibrante del espacio la envolvía. Cada rincón estaba lleno de fragmentos de historias y emociones que, de algún modo, se reflejaban en su propio viaje. Sabía que esta exhibición no solo era la culminación de su esfuerzo artístico, sino un hito decisivo en su vida, era el momento de enfrentar sus sombras con luz. Mientras se movía entre las obras expuestas, su mirada se detuvo en un lienzo que la cautivó. Era un cuadro que representaba la lucha de un artista en su intimidad, retratando la vulnerabilidad como un elemento esencial del proceso creativo. Se sintió identificada, esa pieza podría haber sido un retrato de su propia historia. En ese instante, comprendió que no estaba sola en su travesía, así como ella había sentido miedo e inseguridad, otros también compartían su viaje hacia la autenticidad. Cuando llegó el momento de presentarse, el corazón de Valentina latía con fuerza. Se colocó frente a su obra, un mural que había creado con la intención de encapsular su viaje emocional, y sintió que las palabras brotaban de su interior. Este trabajo refleja mis luchas, mis esperanzas y mis miedos. En cada trazo he dejado parte de mi alma, porque el arte es una forma de ser genuino, incluso si el camino es incierto. Las palabras fluían con claridad y convicción. Valentina ya no luchaba con el temor, se sentía conectada a cada persona en la sala. Vio cómo las miradas se iluminaban, cómo resonaban sus experiencias. La vulnerabilidad se transformó en fuerza, y en la conexión que estableció con su audiencia, vio reflejadas sus propias batallas. La esencia de lo que había querido comunicar estaba surgiendo, y esa realidad la llenó de una gratitud indescriptible. A medida que los asistentes se acercaban a su obra, Valentina se dio cuenta de que las reacciones eran variadas, pero todas estaban impregnadas de sinceridad. Tu visión es única, le dijeron unas cuantas personas. Gracias por expresarte tan abiertamente. Cada comentario era una validación de su viaje y, por primera vez, se sintió orgullosa de lo que había logrado. Alejandro apareció entre la multitud, y su mirada era un apoyo silencioso. Esto la impulsó a invitarlo a su lado, a compartir la desnudada emocional con él también. Esto es más que arte para mí, confesó, es un viaje hacia la aceptación personal. Alejandro la observó con admiración, y en sus ojos vio el reconocimiento que tanto había anhelado. Tienes una voz poderosa, Valentina. Tu vulnerabilidad es lo que te hace auténtica, no dejes que eso se apague. La conversación fluyó entre ellos, y Alejandro le ofreció sugerencias para oportunidades futuras. Me gustaría incluirte en un proyecto colaborativo que estoy desarrollando, donde tu enfoque genuino podría aportar algo verdaderamente valioso. Valentina sintió que el horizonte se ampliaba, y aquel ofrecimiento era un paso hacia la validación que había estado buscando. En ese instante, la incomprensión que había atormentado su mente durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. La noche continuó, y al final del evento, Valentina se enfrentó a sí misma con una claridad renovada. Cada paso que había tomado, cada miedo enfrentado, la habían llevado a un lugar de transformación tangible. Había conquistado una montaña de inseguridades que la mantenían prisionera. Había demostrado no solo su capacidad artística, sino también su fortaleza personal. Camino a casa, Valentina sintió cómo la confianza solidificada reemplazaba a las dudas que antes la acechaban. Estaba lista para navegar por este nuevo capítulo, armada con el conocimiento de que su voz tenía un lugar en el mundo. Había logrado no solo crear un espacio para su arte, sino para ella misma como artista, una mujer que experimenta la vida con todo su ser.
En este viaje, Valentina comprendió que el camino hacia el reconocimiento es tan importante como el destino final, que los éxitos no son solo medidos por la validación externa, sino por la valentía de mostrarse tal como uno es. La transformación estaba completa, pero sabía que esto era solo el comienzo. Su arte no solo fue su expresión, se convirtió en un reflejo de su lucha y su superación, una historia que inspirará a otros a encontrar su propia voz en el mundo. En su interior, el fuego de la creatividad ardía con más fuerza que nunca, empujándola a seguir explorando, creando y, sobre todo, siendo fiel a sí misma. Valentina había alcanzado el reconocimiento que buscaba, pero más importante aún, había conquistado su esencia. Salió a la vida con la determinación de ser auténtica y de no olvidar nunca el poder de la vulnerabilidad. A partir de ese día, se comprometió a compartir su viaje, sus luchas y sus triunfos, para que otros también pudieran verse reflejados en su historia. Ahora, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal con estas acciones. Hagamos crecer esta maravillosa comunidad juntos.